Ahí se están sumando. Buenos días a todos y todas las que se están sumando a esta conversación de hoy. Vamos a esperar unos minutitos que entre el resto. Llevamos 30 participantes. Si pueden sonreír, por favor, para tomar la foto. Ahí va. 1, 2, 3. Gracias. Bien, vamos a comenzar. Ya les decía, buenos días a todas, a todos los que se han sumado. Comenzamos hoy nuestro tercer conversatorio en este ciclo que hemos denominado Constituyentes, Mujeres con Voz y Voto. El conversatorio de día de hoy tiene a grandes panelistas nacionales. Nos va a acompañar Marcela Ríos, que es la representante asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la diputada Paulina Núñez, de Renovación Nacional, quien está con nosotros y nosotras, y Bárbara Sepúlveda, que es fundadora de Abogadas Feministas ABOFEM, abogada de la Universidad de Chile. Va a moderar este conversatorio Paula Molina, periodista, y antes de comenzar vamos a dejar a María Inés Salamanca, coordinadora de ONU Mujeres en Chile, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenos días a todas y a todos quienes hoy día nos acompañan y participan en este conversatorio sobre género y constitución, que estamos muy contentos de trabajo conjunto con el PNUD en este ciclo de diálogos en torno a la constitución y la igualdad de género. Un saludo especial a las panelistas, a la diputada Paulina Núñez, a Bárbara Sepúlveda, de ABOFEM, a nuestra colega Marcela Ríos del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, y también saludar a nuestra panelista Paula Molina, porque recuerdo, me vino a la cabeza ese seminario en que estuvimos hablando de género y constitución, donde ella también nos estuvo apoyando. Este es el tercer encuentro del ciclo de webinar constituyentes Mujeres con Voz y Voto, y como decía, iniciativa conjunta entre PNUD y ONU Mujeres, y en esta ocasión vamos a conversar sobre los procesos políticos involucrados en el camino hacia el plebiscito, la participación de las mujeres y la inclusión del enfoque de género en la Constitución en el caso de resultar ganadora, ¿cierto?, la opción apruebo. No obstante, la discusión que hoy se desarrolla va a trascender estos hitos, ya que más allá del resultado del 25 de octubre, el debate sobre los derechos de las mujeres y el enfoque de género en la normativa nacional y Carta Magna es una discusión instalada en el país desde antes del Mayo Feminista del 2018 y reforzada en las masivas movilizaciones del Día de la Mujer del 2019 y retomadas también con el estallido social y ahora también con el impacto del COVID en las mismas. El proceso constituyente en Chile se da en un contexto de conmoción global. En el mundo hemos visto con preocupación cómo los derechos de las mujeres han estado en riesgo no solo por los efectos del COVID-19, sino también por las políticas de gobiernos conservadores que en los casos dramáticos han tomado medidas que han hecho retroceder en años las conquistas que han llevado adelante el movimiento de mujeres, las políticas, los derechos humanos de las mujeres, afectando al mismo tiempo la calidad de las democracias. La semana pasada el secretario general de Naciones Unidas estuvo en un evento porque se cumplen los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, y señaló así: recientemente hemos visto en todo el mundo un retroceso en la igualdad de género y de los derechos de las mujeres. Ahora es el momento de revertir el retroceso. Él habla del pushback, de pushback en inglés. El COVID, por otra parte, en el mundo ha causado estragos en el bienestar de las personas, pero de manera aún más severa en las mujeres. En Chile, al mismo tiempo que las mujeres han salido a las calles para poner en el centro del debate y defender sus derechos, han surgido movimientos que promueven discursos de odio, que han sido agravados también por los efectos del COVID-19. Ya hemos visto un aumento en un 70% de la violencia basada en género, un aumento en la carga de las tareas del cuidado y puesto en riesgo también la autonomía económica de las mujeres, y hemos visto los últimos 3 meses un retroceso que ha significado 10 años de avance en materia, por ejemplo, de participación laboral, que hemos visto en un retroceso fundamental, lo que es la participación laboral de las mujeres. Los discursos antiderechos, el confinamiento,
ha impactado la participación política y el discurso público de las mujeres. Hemos sido testigos también en redes sociales de amenazas a las mujeres, a sus derechos, y una fuerte oposición, digamos, a la incorporación de los temas de género en la Constitución, y también un intento también de inhibir la participación en el proceso constituyente. Todo lo anterior no hace más que evidenciar que los derechos de las mujeres siguen siendo frágiles, y en contextos de crisis aún más lo hemos visto en distintos países de la región, principalmente cuando se dan contextos de polarización política, social y violencia. Esto nos lleva a insistir en la relevancia de contar con una constitución con enfoque de género que asegure los derechos humanos de las mujeres y que acompañe el camino hacia el cambio cultural, que sabemos es largo, por lo que requiere que la legislación sea fuerte y no haya riesgo de retroceso de los derechos adquiridos y consagrados, entendiendo que este cambio debe ir acompañado de un rediseño del sistema político y de una profundización de la democracia con un Estado incluyente e igualitario. Contarles, bueno, desde ONU Mujeres hemos venido dando seguimiento a nivel mundial de los procesos constituyentes desde una perspectiva de género. Nosotros contamos desde el año 2013 con una base de datos constitucional sobre disposiciones de género en las constituciones, y un análisis de 195 constituciones de Estados miembros y territorios de Naciones Unidas. Esta base de datos, que la pueden visitar, lo voy a poner después en el chat, el link, refleja también algunas disposiciones que hoy día se están incluyendo en algunas constituciones, como la inclusión, por ejemplo, de disposiciones específicas como cuotas de género, participación en la vida pública, derecho de propiedad y herencia, y también los derechos de los pueblos indígenas. Y un análisis de las disposiciones hoy día que están contenidas en la base de datos demuestra que las garantías sobre la igualdad de género son reconocidas en 139 constituciones, pero hoy día solamente un 12% contiene cláusulas que son independientes específicas sobre derechos de las mujeres. Hoy día la base de datos también está demostrando que las constituciones que fueron sometidas a revisión en las últimas 2 décadas incluyen disposiciones explícitas sobre cuota o paridad, el fortalecimiento de auditorías y mecanismos de género. Así son las experiencias, por ejemplo, que tenemos en Egipto, Etiopía, Marruecos y Ruanda. Otro ejemplo es la Constitución de Túnez, que fue revisada en 2014, que dispone de manera específica la igualdad de acceso de hombres y mujeres al cargo de la presidencia. Por ejemplo, también la Constitución de México, en su artículo 41, dispone de manera específica que los partidos políticos garanticen la paridad de género de candidaturas a elecciones legislativas federales y locales, al reafirmar los derechos generales de la ciudadanía a la educación, salud, agua y sanidad, vivienda, propiedad y empleo. Hoy día un número significativo de constituciones también articula algún compromiso con la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el año 2015, ONU Mujeres empezó a contribuir también al debate sobre el proceso constituyente, y acompañamos el proceso en el año 2016 con un seminario internacional sobre democracia, igualdad de género y constitución. Y recuerdo que ahí el conjunto de expertas y expertos que nos acompañaron puso relevancia el tema de la participación de las mujeres, y cito a Helen Irving, que nos acompañó en esa oportunidad, dice: cada aspecto de la Constitución tiene que ser considerado en relación al impacto que pueda tener en la vida de las mujeres y sobre las oportunidades de las mujeres de participar en la esfera pública. Tomando esas palabras, nos parece muy importante retomar esta discusión desde el sistema de Naciones Unidas y poner en relevancia la participación de las mujeres en este proceso. Hoy día entendemos que la participación es prioritaria y seguimos trabajando para que las mujeres lideren las decisiones en sus países. Hoy día en América Latina y el Caribe hoy encontramos que es cada vez más evidente incrementado la participación de las mujeres en espacios de representación y toma de decisiones, pero aún hoy día todavía tenemos algunos retrocesos y algunos avances bastante lentos. Los promedios regionales de participación política de las mujeres a nivel nacional no se reflejan en el nivel local, por ejemplo, contando la región con un promedio de un 15% de mujeres alcaldesas, pero resaltamos la elección, por ejemplo, en el año 2019, de la primera alcaldesa mujer de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, que sube el número regional de mujeres alcaldesas de ciudades capitales a 5, que serían la Ciudad de México, Caracas, República Dominicana y Managua. La igualdad sustantiva y la democracia paritaria surgen
como parte del nuevo horizonte de transformación del sistema de organización política de la sociedad y del Estado para la región. En este marco, diferentes autoras plantean la democracia paritaria como un proyecto político, cuya aspiración es construir una democracia sin desigualdades basadas en jerarquías de género. Implica una nueva perspectiva democrática y societal en la cual el alcance de la igualdad sustantiva debiera posibilitar el pleno ejercicio de los derechos, haciendo posible su reconocimiento, ejercicio y protección de manera plena e irrestricta para cada una de las personas en cada uno de los países. Es el horizonte hacia donde debiera encaminarse el proceso político que hoy vive Chile. Estamos en las celebraciones de los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing y estamos acompañando a diversos países de la región para que adopten medidas para garantizar a las mujeres igualdad de acceso y de resultados para su plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones, ya que la participación equitativa de la mujer en la vida política creemos que es crucial para el adelanto de la mujer y la incorporación de sus puntos de vista en todos los procesos de toma de decisiones. Las mujeres en Chile son protagonistas de este proceso y no se agota solo en el plebiscito del 25 de octubre. También es importante abogar porque en todos los actos electorales de este año y del próximo año las mujeres estén presentes. Por eso también vemos con preocupación que la designación de candidaturas para las primarias de gobernaciones y municipales, las mujeres no hayan sido suficientemente nominadas. Es un contrasentido, incluso sin normativa de por medio, que estando en un momento de inflexión que considera paridad en el órgano constituyente, no primen esos acuerdos en una elección local. Una constitución con enfoque de género y participativo requiere también de mujeres liderando las distintas instancias de toma de decisiones. Por lo mismo es sumamente importante entender que los acuerdos del proceso constituyente no deben agotarse en sí mismos, sino que abarquen otros espacios de poder e influencia. Por lo anterior, es muy importante que más allá de las agendas particulares acordemos una hoja de ruta conjunta que permita seguir empujando para que Chile destine esfuerzos para promover un debate sólido con el fin de cumplir los estándares internacionales más altos que promuevan los derechos de las mujeres y la igualdad de género en un marco de democracia paritaria cuyos contenidos sean constitucionales. Este ciclo de conversatorios que estamos hoy día participando es parte de lo que queremos contribuir y al inicio también de discusiones y diálogos en esta hoja de ruta, y esperamos que el conversatorio de hoy sea muy fructífero y que le saquemos el máximo provecho por todas las personas. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, María Inés. Gracias por este saludo. Como les comentaba, la idea es que tengamos hoy día una conversación con nuestras panelistas, entonces va a haber espacio para que puedan hacer preguntas, y la idea es que sus preguntas las hagan en el icono preguntas y respuestas, no en el chat, porque con este formato nos tenemos que adecuar y no confundir. Entonces en preguntas y respuestas podrán hacer sus preguntas y se las vamos a transmitir a las panelistas para poder tener esta conversación con ellas. Dejo ahora entonces a Paula Molina, la moderadora de este panel, y nos seguimos conversando. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muy buenos días a quienes están conectadas con este webinar. Muchísimas gracias a María Inés Salamanca por sus palabras, y el saludo, por supuesto, para todas nuestras participantes. Vamos a estar esta mañana junto a Marcela Ríos, como presentaba ya María Inés Salamanca, representante residente adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la abogada y magíster en Derecho Público Bárbara Sepúlveda Ales, directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, y la abogada Paulina Núñez, diputada, por supuesto, quien nos acompaña en esta conversación. Quiero partir con la referencia que hacía María Inés Salamanca a algunas de las primeras conversaciones probablemente respecto a Constitución y mujeres que pudimos llevar adelante en Chile. Yo asistí allí como moderadora, y lo que recuerdo es la tremenda energía de ese encuentro. La maravilla de encontrarse mujeres y la posibilidad de conversar respecto a cómo tener una ciudadanía más plena, cómo tener una democracia más profunda en la que las mujeres tuvieran un papel importante. Recuerdo con particular emoción ese encuentro, y me parece que hay algo prodigioso en seguir adelante con estas conversaciones tantos años después, pero también de cara a un proceso que es real, como es el proceso del plebiscito y eventualmente
el de la redacción de una nueva constitución. Quiero partir con la pregunta para Marcela Ríos respecto al diagnóstico que es tan importante cuando tenemos una campaña como es la de Vota por Todas, ¿no? Por ti, por mí, por todas. ¿Cuánto estamos votando las mujeres? ¿Cuánto se fue perdiendo a lo mejor de participación femenina en la medida en que toda la participación electoral en Chile fue disminuyendo? Bueno, buenos días a todas y todos los que están conectados. Gracias, Paula, por la pregunta y un honor estar acá con la diputada Núñez, con Bárbara, con María Inés. Muchísimas gracias a todas. Desde el PNUD nosotros hemos venido trabajando, como muchas de ustedes saben, hace mucho tiempo en diagnosticar las tendencias en términos de participación electoral. Hemos visto cómo se ha producido una caída significativa en la última década, en todos los grupos, pero hay noticias positivas y negativas en la participación de las mujeres. Las mujeres siguen votando más que los hombres, y digo siguen porque esta es una tendencia que se viene dando hace tiempo. Antes de pasar al voto voluntario, a la inscripción automática con voto voluntario, las mujeres mostraban una tendencia de inscribirse más que los hombres, levemente más que los hombres, y también cuando teníamos hasta el 2012 mesas separadas entre hombres y mujeres, teníamos una evidencia dura de participación que mostraba que las mujeres tendían a votar menos en blanco y nulo. Hoy día lo que vemos después del cambio de inscripción y de voto es que las mujeres siguen votando levemente más que los hombres. En algunos grupos de edad esa tendencia es bastante marcada. Por ejemplo, en los jóvenes, entre 18 y 29 años, las mujeres están votando en algunas regiones hasta 10 puntos porcentuales más que los hombres de su mismo grupo de edad. Sin embargo, también vemos que en algunos sectores las mujeres que sí estaban votando antes están dejando de votar. En particular, por ejemplo, las mujeres entre 25 y 39 años son un grupo que ha dejado de votar en las últimas 4 o 5 elecciones. El promedio de participación de las mujeres estuvo también por debajo del 50%. Recordemos que en la última elección presidencial, en primera y segunda vuelta, votó entre el 48 y 49% de las personas mayores de 18 años. Y entonces nuestra preocupación es esencialmente a contribuir a que las mujeres que han dejado de votar y que votaban antes puedan sentirse motivadas para seguir participando, que las jóvenes de 18, 19 años que nunca han votado, que se integren a participar. Desde el PNUD a nivel mundial hacemos un énfasis en la participación electoral, no porque esta sea la única forma de involucramiento en lo público, sino porque es una forma de participación esencial, es el eje central sobre el cual está estructurada la democracia representativa, y es la que permite que las personas puedan expresar sus opiniones y tomar decisiones respecto de las autoridades, de sus representantes, y en este caso el 25 de octubre sobre si el país quiere o no reemplazar la constitución existente y a través de qué mecanismo. Entonces, todas esas razones nos han llevado a impulsar además esta campaña, como decías tú, Paula, y para quienes no la han visto, la pueden revisar en votaportodas.cl. Perfecto. A la pregunta sobre la participación, para hacer una primera ronda respecto a cuánto estamos votando las mujeres, creo que es inevitable consultar inmediatamente a la diputada Paulina Núñez. ¿Qué es lo que está ofreciendo el sistema político? ¿De qué manera el sistema político le está respondiendo a las mujeres precisamente para fomentar su participación, para que tenga sentido este voto femenino? ¿Cómo ha respondido hasta ahora en su mirada, diputada, el sistema político chileno a las mujeres? Gracias, Paula. Aprovecho de saludar a todos y todas que nos están siguiendo en este momento, y por supuesto nombrar a Marcela, Bárbara, María Inés, Elizabeth, con las que me ha tocado compartir hoy día este tercer conversatorio. Mira, yo creo, Paula, que por eso es tan importante la paridad, porque al final del día la paridad viene a ser como una deuda histórica y la obligación de que la mitad de Chile esté representada en un órgano constitucional. No solo qué le ofrecemos a las mujeres para que las mujeres vayan a votar, sino que cuando se decida, ya sea por leyes, por una nueva constitución, por políticas públicas, existe esa mirada de género.
Esa mirada de género no va a estar presente, obviamente, si no hay mujeres, y por lo tanto no va a haber motivación de mujeres para que puedan participar, ya sea votando o incluso motivándose a ser candidatas. Y en eso, permíteme una licencia. Yo concuerdo que aún con la inscripción de los candidatos y candidatas a primaria estamos muy al debe. Hay partidos que directamente no inscribieron a ninguna candidata. Hay otros que están bordeando el 10 o el 15% cuando ya tenemos una cuota parlamentaria de un 40%. Y por supuesto, no creo que la cosa mejore mucho si vamos a inscribir luego los candidatos definitivos, ya sea vía encuesta, vía acuerdo o porque van a su reelección, con miras al 11 de abril cuando sea la elección definitiva. Yo creo que más allá de lo que piense cada una, incluso de la posición política o valórica que podamos tener en temas donde las mujeres siempre nos vamos a encontrar, la violencia, por ejemplo, y la participación política. Y si no empujamos juntas más espacios donde se tomen decisiones para que haya más mujeres, con todas nuestras diferencias, difícilmente vamos a poder abrir espacio a mujeres que quieran participar o a mujeres para que puedan ir a votar. Y desde los partidos políticos es clave, porque la ley de cuotas, si bien facilitó que más mujeres pudieran competir, vaya que costó que los partidos entendieran que las mujeres no tenían que ir de acompañamiento en una lista, sino que tenían que ser candidatas competitivas, porque el objetivo de la ley de cuotas no era llevar más candidatas, sino elegir más mujeres, en este caso en el Parlamento, y a falta de cuota es un compromiso nuestro, las mujeres que además estamos en las dirigencias de los partidos, para abrir espacio que las mujeres puedan competir, ganar, y por supuesto, a través de una mirada de género, motivar a que más mujeres puedan votar. Perfecto. Diputada, o plantea la diputada que sin paridad, sin las mujeres en la elaboración de una constitución, no habrá una perspectiva de género, que esto no se lo puede entregar a una constitución, por ejemplo, escrita por hombres. Me gustaría preguntarle a Bárbara Sepúlveda, que además acaba de publicar junto a un grupo de 18 profesoras la constitución con género, con propuestas muy concretas para pensar en una constitución con esta perspectiva. Bárbara, ¿por qué no existe mirada de género sin una paridad y por qué durante tanto tiempo, yo creo que algunas mujeres que nos están escuchando y hombres también que están conectados saben por qué, pero creo que nunca está de más recordar cómo hemos vivido durante muchísimo tiempo en Chile, durante toda nuestra historia política, sin esta mirada femenina, sin este 50% al menos de representación de mujeres? Bárbara. Gracias, Paula. Yo también quiero agradecer la instancia y saludarlas a todas y a todos los que están mirando. Precisamente yo creo que hay algo que mencionaba también María Inés, que ella menciona a Helen Irving. Y ella, esta autora, precisamente parte de su trabajo también fue mostrar cómo necesitamos en las constituciones y especialmente en la arquitectura del ordenamiento jurídico mucho más que derechos. Ella lo menciona no porque los derechos no sean importantes, sino que precisamente me parece que muchas veces el discurso tiene que ver también con tratar de incorporar derechos, pensando que esta es la solución para las situaciones y la condición, especialmente la condición jurídica y social de las mujeres. Y me parece que donde Helen Irving apunta directamente tiene que ver con la estructura del poder. Y es ese el problema cuando hablamos de paridad. Es cómo redistribuimos el poder para la toma de las decisiones, no solo porque esto tiene la incorporación de un punto de vista que también totalmente válido, esta idea de que las mujeres vivimos una realidad también muy específica, que los hombres, por diversos motivos, además, entre esos la situación de privilegio en la que se encuentran en la sociedad, no viven, y por lo tanto, al no experimentar este tipo de vidas, precisamente esas voces y esas vidas y esas experiencias no llegan a los órganos deliberativos donde se deciden finalmente cómo se van a vivir los países, cómo se van a proyectar, por ejemplo, luego los órganos democráticos. Yo creo que por un lado eso es importante, el punto de vista, pero por otro lado también se produce un efecto simbólico, y sobre eso yo quisiera detenerme porque la diputada también lo menciona, y que tiene que ver con este como pequeño avance que tuvimos a propósito de la ley de cuotas, una ley de cuotas que además, yo no sé, supongo que el público igual lo sabe, pero no está de más decirlo, es una ley temporal,
O sea, las cuotas se van a aplicar hasta la elección 2029 y después no se van a aplicar más, a menos que hagamos ahora también una modificación a eso. Yo creo que en el caso del efecto simbólico también se produce, por ejemplo, lo que pasó cuando la presidenta Bachelet llega finalmente a su primer gobierno, donde las niñas y las adolescentes ahora incorporan también en sus posibilidades de qué es lo que quiero ser cuando grande, la posibilidad de ser presidente de la República. Yo creo que eso es bastante simbólico, pensar que antes ver mujeres en la política era algo muy extraño y algo que además las niñas no les inspiraba a hacer. Y junto además con esta presidencia, la primera vez que una presidenta mujer está en la historia de Chile, también el aumento de parlamentarias va generando cambios. Y de hecho es en este periodo en el que se producen los mayores avances. Y eso tiene que ver no solo con una fuerte agenda también del movimiento feminista que va impulsando los cambios, sino que precisamente también por esta colaboración entre la ciudadanía y las mujeres que están en el poder institucionalizado. Yo creo que ahí también hay un círculo virtuoso que es muy importante resaltar, y precisamente para las parlamentarias que junto con ella y con el aumento de este 7% que parece muy insignificante en términos porcentuales, pero en cambio creo yo que, por ejemplo, pasaron las cosas de mujeres en el ámbito legislativo pasaron de conocerse de la Comisión de Familias a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Pasaron, por ejemplo, de los proyectos de ley a discutirse sobre mujeres solo por hombres a instalarse, ¿cierto?, las voces que además van a incorporar estas experiencias y que son las mismas parlamentarias que han impulsado un montón de proyectos de ley. Yo creo que esos son cambios sustantivos. Y creo que para pensar una nueva constitución, la paridad es clave. La paridad en el sentido de pares. Nos reconocemos como iguales, iguales en derechos, iguales en participación política, iguales para poder determinar también algo tan relevante como una nueva Carta Fundamental, un nuevo pacto social para Chile, donde las mujeres ya no podemos seguir siendo excluidas. Nuestra historia constitucional, lamentablemente, nos da la razón en eso. Las mujeres hemos estado históricamente excluidas de todos los órganos de decisión, mayoritariamente han sido totalmente masculinizados, y además, en este caso, en las constituciones, la participación ha sido o nula o muy, muy, muy baja. En la última constituyente, la del 80, en la Comisión Ortúzar, participaron 3 mujeres, y nada más. Y eso a mí me parece que también refleja un poco el resultado, y que la Constitución del 80 hoy día además sea tan excluyente y no haya considerado los derechos de las mujeres y no nos considere como ciudadanas de primera categoría como si lo hace con los hombres heterosexuales, cis, de todas maneras. Muchísimas gracias, Bárbara. Quiero seguir adelante con lo que planteaba María Inés Salamanca respecto a una constitución que permita acompañar un cambio cultural, que es necesario y que muchas veces discutimos si es anterior o posterior a los cambios que podamos hacer en las normas o en la principal de las normas, que es la Constitución. Pero solo quiero tomar un segundo para preguntarle a la diputada respecto a este efecto simbólico tan poderoso que describe la abogada Bárbara Sepúlveda, y si ella observa aquello, observa como parlamentaria este efecto de niñas que quieren ser presidentas, o jóvenes que quieran ser presidentas, niñas o mujeres que se ven plenamente incorporadas o con la perspectiva de incorporarse al trabajo parlamentario. ¿Lo ve también, diputada? Sí, o sea, coincido con Bárbara totalmente. A mí me toca mucho ahora en pandemia hacer conversatorios, participar de conversatorios en colegios, obviamente con más fuerza en mi región, en la región de Antofagasta, y trato de participar de conversatorios no solo de tercero, cuarto medio, que en general, ¿cierto?, están con sus asignaturas, donde los profesores les importa que los parlamentarios, que los alcaldes, alcaldesas, en fin, vayamos, sino que también desde séptimo, octavo, primero medio, en fin. Y las mujeres hoy día hablan, preguntan, se interrogan, están dispuestas. No digo que antes no lo estuvieran, lo que quiero decir es que hoy día se sienten libres para decir, como decía Bárbara, quiero ser presidente de Chile, o para preguntarnos cómo llegaste a la política, estudiaste Derecho porque querías dedicarte a la política, porque yo quiero estudiar otra cosa, me puedo dedicar igual, cómo se hace una campaña. O sea, realmente yo en eso lo comparto, porque creo que todo lo que hemos hecho, y obviamente lo que han hecho muchas mujeres décadas atrás, y a lo mejor no tanto también, ¿cierto?, porque ha costado, ha servido para que hoy día esas generaciones de 10 años, de 15 años, de 18 años, estén dispuestas y quieran levantar la mano. Y eso
nosotros desde los partidos políticos, que es el rol que me gustaría destacar acá, Paula, no lo podemos dejar pasar. Cuando a mí me dicen en un partido político, es que no hay mujeres, no hay candidatas, ¿cómo que no van a haber mujeres? ¿Cómo que no hay candidatas? Lo que pasa es que no le damos las oportunidades, lo que pasa es que, ¿por qué no decirlo?, no las vamos a buscar, porque cuando uno le golpea la puerta a una mujer que sabemos quiere ser candidata, está dispuesta con su familia, con sus hijos, ojo con eso. Cuando una mujer se incorpora en la política, hay un proyecto familiar detrás. A mí me tocó con la ley de cuotas, estaba encargada del Estamento Mujeres de Renovación Nacional, hablar con los maridos, con los hijos, con los ejecutivos de cuentas, explicarle cómo se financiaba una campaña. O sea, esas son cuestiones reales que una mujer se pregunta cuando quiere ser candidata, y creo que es importante ir despejándola para motivar a más mujeres a que se atrevan y que participen. También, Paula, no sé si me permites, pero me estaban llegando unas preguntas a mí directo por el WhatsApp cuando compartí el link, porque ojo con esto, nosotros la paridad, cuando se votó, y vaya que costó, una cuestión que a lo mejor acá podría ser de toda lógica, yo no me imaginaba una convención constitucional que no fuera mitad y mitad, y no 60-40, mitad y mitad no en candidatas, sino que también en participantes, ¿cierto? En que haya corrección si es que no se logra esa mitad en las candidatas, pero hubo que convencer bastante. Lo que quisimos era precisamente eso, que la mitad estuviera representada, que la mitad de Chile estuviera representada, pero lo que me están preguntando es qué ocurre con la Convención Constitucional y la Convención Constitucional Mixta. Si elegimos una Convención Constitucional a secas, 100% elegida democráticamente, vamos a asegurar esa paridad. Si elegimos una mixta, no vamos a asegurar esa paridad, porque la mixta quiere decir que el 50% va a estar compuesto parlamentario, y no solo no nos aseguró por ley que ese 50% parlamentario fueran mujeres, sino que no nos da. Y por eso me quise dar toda esta vuelta, porque hoy día, si tuviéramos una convención constitucional mixta, ese 50% no alcanzamos con las mujeres que estamos en el Congreso, aunque todas participáramos de esta convención constitucional mixta, a cumplir el 50% para lograr esa paridad. Por eso es clave lo que se aprobó, y por eso yo digo que al final del día lo de la paridad, lo que busca también es que el 50%, que la mitad de Chile esté representada. Ciertamente, es un buen apunte, diputada, nos da un momento casi de franja, porque parte de los mensajes de la franja han tenido que ver con apuntar a que la mixta no es paritaria, pese a que la descripción de mixta puede generar la confusión de que no se trata de parlamentarios y ciudadanos electos, ciudadanas y parlamentarias, sino que se trata que se tratara eventualmente de paridad, pero no es así. Así que es un excelente punto. Marcela Ríos, cuando hablamos del cambio cultural, que ustedes están viendo además, que ustedes han analizado, han observado, y que es tan evidente en la pandemia, ¿no es cierto?, que están establecidos los roles, que los roles de cuidado caen sobre las mujeres, que ha sido muy difícil conciliar dos trabajos cuando efectivamente son las mujeres las que se llevan los dos trabajos, y a lo mejor los hombres mayoritariamente lo que van a hacer es teletrabajar desde sus hogares, van a hacer un trabajo desde el hogar, las mujeres van a hacer dos o más trabajos desde el hogar. ¿Cuán importantes son las reglas, las normas en la Constitución para acompañar ese cambio cultural? ¿Cuánto lo pueden impulsar? ¿Cuánto lo pueden generar incluso? Bueno, este es un tema central. Nosotros de hecho hemos venido observando que lo que ha ocurrido es que se ha venido produciendo un cambio bien significativo desde la sociedad en términos de las percepciones. Ya, digamos, en el informe de desarrollo humano del 2010 y el año pasado, en marzo, para el 8 de marzo del 2019, lanzamos un informe sobre los 10 años de cambios en las percepciones hacia la igualdad, y mostrábamos que la sociedad chilena ha tenido un avance súper significativo y rápido en términos de apoyar un ideal, digamos, más igualitario. En particular las mujeres cada vez menos apoyan esta idea de que el hombre tiene que ser el proveedor y las mujeres dedicarse a las tareas domésticas. En los grupos de hombres, sobre todo en los que tienen más de 50 años, se mantiene un apoyo un poco mayor que a las mujeres, pero en la sociedad en su conjunto pasamos de un 40% de la población hace una década atrás que apoyaba estos roles tradicionales a solo un 20%. Ahora, lo que sí observábamos, y como tú dices, que la pandemia lo ha dejado extremadamente de manifiesto, es que las percepciones todavía no se traducen en prácticas necesariamente. Hay por un lado un ideal, una aspiración muy profunda, sobre todo en los jóvenes, pero que eso no está aparejado de prácticas más igualitarias en una distribución
gestión del tiempo, y lo que ha ocurrido en nuestra sociedad es que las mujeres han logrado conquistar y salir al espacio público a costa de su doble y triple jornada. O sea, las mujeres logran estar en el mercado de trabajo, estudiar más, tener mayor escolaridad, estar en la política, estar en las organizaciones sociales, sí, pero continúan haciéndose cargo del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado. Y eso está claramente, es a un costo enorme para las mujeres en términos de salud mental, de agotamiento, etc. En esto, si bien las constituciones, y hay todo un debate de cuánto importan las constituciones, entonces, por un lado hay quienes plantean una caricatura como que las constituciones van a cambiar toda la existencia, y otros que dicen que es irrelevante, pero en realidad las constituciones tienen un impacto en ordenar el comportamiento de los actores, generan las reglas del juego, permiten además establecer no solo derechos, sino que también una regulación de esos derechos. El otro día en nuestro primer conversatorio escuchábamos a la profesora Priscilla Lambert de la Universidad de Michigan de Estados Unidos, que es especialista en constituciones comparadas, y ella nos compartía justamente esta idea de que sí había una diferencia en ver cómo las constituciones que reconocían el principio de igualdad, pero que además tenían algún mecanismo de enforcement, no solo que tenga que existir el derecho, porque hay muchas constituciones donde existen derechos que después no se traducen en la práctica. Por eso es tan importante no solo preocuparnos del listado de derechos, sino también de la estructura normativa legal, lo que el constitucionalista argentino denomina Roberto Gargarella la sala de máquinas, las atribuciones de los órganos independientes como el Poder Judicial, o si existe una Corte Constitucional o un Tribunal Constitucional. Todos esos órganos tienen la forma en que diseñemos, y también la discusión sobre paridad, digamos. En varias constituciones en América Latina se ha avanzado no solo en términos de establecer un derecho respecto de temas de igualdad, sino que también establecer que los órganos del Estado tienen que tener un equilibrio de género en su conformación. Entonces, claramente la Constitución, si bien no va a obligar a los hombres a que empiecen a lavar la loza, digamos, ni a cocinar, pero sí nos va a generar un marco de igualdad de derechos donde se pueden avanzar ciertas regulaciones, por ejemplo, en cómo está regulado el mercado de trabajo, la protección social, entre otras áreas que son centrales para la economía del cuidado y para la distribución del trabajo reproductivo. Perfecto. Hay varios aspectos bien interesantes que menciona Marcela Ríos respecto a las mujeres jóvenes. Yo estoy pensando en las jóvenes que le preguntan a la diputada cómo se hace una campaña, que me parece que es una pregunta ya específica de alguien que se ve en una carrera parlamentaria, que yo no sé si era una cuestión que estaban viendo las mujeres más jóvenes hace algunos años. Pero hay un punto que plantea Marcela Ríos que me parece muy interesante y que se vincula con lo que comentaba Bárbara previamente, y que tiene que ver con no se trata solamente de establecer ciertos derechos. Necesitas el ordenamiento jurídico, la sala de máquinas, la estructura normativa que haga reales esos derechos, ¿no? Porque podemos escribir un montón de derechos, nos va a costar muchísimo ponernos de acuerdo, pero si estos no tienen una estructura normativa, entonces se convierten en intenciones nada más. Y me gustaría preguntarle un poco más a Bárbara Sepúlveda sobre cómo tiene que ser esa sala de máquinas para, no estamos hablando de sala de contubernio, sino que cómo tiene que funcionar este motor para que efectivamente garantice lo que se quiere, ¿no? Una sociedad de pares, como dice Bárbara, donde todos nos miramos como iguales, hombres y mujeres y otros géneros. Gracias, Paula. Yo utilizo mucho ese término de Gargarella porque es súper ilustrativo de pensar cuando vemos las constituciones, ¿cierto? Y la forma más sencilla de explicarlo también, muchas veces como las constituciones tienen dos partes. Por un lado, están las bases de institucionalidad, los principios, los valores, en algunas constituciones, en otras no, pero por lo menos las nuestras, en los derechos, y luego está todo, la sala de máquinas que son como los engranajes del poder. O sea, el diseño institucional que nos dice dónde reside el poder, quién lo tiene, cómo lo ejerce, cuáles son las atribuciones, quiénes pueden llegar a él. Finalmente, esos engranajes, esa sala de máquinas, es donde yo creo nosotros tenemos que poner ahí muchísimo ahínco con nuestras demandas en la constituyente, porque la historia constitucional reciente, especialmente en el continente, en la región latinoamericana,
nos demuestra que donde muchas constituciones establecieron muchos derechos, establecieron muchos principios orientadores del Estado y muchas cosas que se ven además muy bien, muy bonitas, por decirlo de alguna forma. No quiero ser despectiva con esto, por supuesto, con los procesos latinoamericanos, pero el examen posterior a todas estas constituciones es como llegan y reprueban justamente en esa parte. ¿Por qué? Porque los procesos constituyentes son procesos de negociación política. Entonces muchas veces se transaron derechos y valores por poder. Entonces, en esos mecanismos del poder que nosotros podemos identificar en las constituciones donde están, por ejemplo, cuáles son los órganos constitucionales, cómo se establece el poder judicial, cómo se establece el poder legislativo, cómo se va diseñando el Estado, por ejemplo, cuáles instituciones son parte del Estado, quiénes lo conforman, etc. Es ahí donde nosotros podemos ingresar ciertos mecanismos, creo yo, de participación ciudadana directa y vinculante que permiten de alguna forma hacer que la institucionalidad sea menos rígida. Y eso para las mujeres es bastante relevante porque si hay algo de lo cual hemos carecido las mujeres, no solo el reconocimiento de nuestros derechos, sino precisamente la incidencia en el poder, la posibilidad de fomentar estos cambios a propósito de utilizar las herramientas constitucionales y legales. Y ahí la paridad, por supuesto, que nos convoca inmediatamente a pensar que no puede existir órganos colegiados en la nueva arquitectura de la Constitución. Órganos colegiados me refiero a órganos compuestos por más de una persona, que ejerzan poder y que no estén compuestos de forma paritaria. Yo creo que avanzar en una democracia paritaria nos combina hacer este tipo de ajustes que son bastante lógicos, es una cuestión de paridad en el sentido equilibrado, no 40-60, 50 y 50, y una paridad en términos sustantivos, que abra las puertas no solo a las mujeres y a los hombres en sentido binario, sino que incluso otras manifestaciones de género, a los pueblos originarios, a las personas en situación de discapacidad. Pensemos hoy día, ¿cuántas personas en el poder real, institucionalizado, son personas en situación de discapacidad o son personas que se identifican con un pueblo indígena, por ejemplo? Yo creo que eso también, de hecho, la paridad en términos sustantivos le abre las puertas incluso a los hombres que han sido históricamente excluidos. O sea, es muy bonito el efecto, creo yo, de las democracias paritarias. Y en ese sentido también hay que revisar la institucionalidad. Por ejemplo, en Chile, ¿qué pasa con el Tribunal Constitucional? Es un tribunal que ha servido como obstáculo precisamente para las demandas de género, para las demandas de las diversidades sexuales. Lo hemos visto en su rol altamente conservador. La misma jurisprudencia, el Poder Judicial hoy día. ¿Cómo vamos a establecer, por ejemplo, mandatos específicos a los poderes del Estado para poder avanzar como sociedad? Con esto que decía Marcela, como cuáles son los mecanismos del enforcement. Ahí hay poder. Entonces, no solo vamos a diseñar nuevas instituciones, sino que le vamos a decir a los órganos del poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, cuáles son las maneras de avanzar a la erradicación, a la prevención de la violencia y a su efectiva sanción, a la erradicación de las desigualdades, a la erradicación de la discriminación. Y eso tiene que quedar claro, porque hoy día, como no está claro, y es tan grande, tan amplio como el Estado, al final nadie agarra nadie las toma. Es como si interpeláramos a un abstracto, que además es monstruoso, porque es el Estado, es gigantesco. Y por lo tanto creo que hay que ir aclarando, refinando ese tipo de asuntos. Y aquí el TC, por supuesto, de alguna forma, reformularlo, me parece que la integración paritaria es mínima, pero además, crear nueva institucionalidad. Y con eso termino. Creo que hoy día también pensemos en Chile como un país donde la defensa de los derechos de las personas, en el último tiempo incluso la defensa de los derechos humanos en Chile ha demostrado que es muy precaria, que finalmente son los organismos internacionales de derechos humanos o incluso las organizaciones de la sociedad civil quienes hacen cargo de estas defensas. ¿Por qué no tenemos una defensoría del pueblo como en el resto de la región? O sea, Chile es el único país que no tiene una defensoría del pueblo en la región. Y eso también significa la defensa de los derechos de las mujeres. Y también las defensas específicas, por ejemplo, el medio ambiente, el pueblo originario, la defensa del Día de la Niñez, la defensa de los derechos humanos. O sea, todo esto que hoy día está un poco repartido también en la institucionalidad puede formar parte de esta nueva institucionalidad. Creo que nos permite una nueva constitución pensar también, proyectar, no solo mejorar lo viejo, sino que también crear nuevas instituciones para la protección y las garantías de los derechos de las mujeres.
Perfecto, o sea, instituciones, con qué atribuciones, bajo qué reglas, con qué coordinaciones, y en aquellas instancias donde existe el poder y donde se ejerce el poder. Yo creo que la diputada Núñez sabe, igual que quizás todas las que estamos acá y probablemente quienes están conectados, cuando se pida paridad para todo órgano colegiado, la respuesta va a ser: no hay mujeres, y vamos a tener que responder las mujeres a ese planteamiento. Diputada, respecto a esta sala de máquinas, ¿dónde cree que están, dónde usted ve los nudos más importantes? ¿Cuáles son estas instituciones donde cree que tiene que estar claro, donde se puede ejercer este llevar a la práctica aquellos derechos que se establecen para las mujeres, aquello que nos asegure paridad? Y saber si está de acuerdo con que cualquier tipo de órgano colegiado se establezca como paritario. Sí, yo, Paula, la verdad es que le temo un poco a que la igualdad de género en una nueva constitución se transforme en el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque qué duda cabe que la constitución ordena y manda al resto del ordenamiento jurídico. Y lo que hemos visto lamentablemente en zonas de sacrificio, y aquí vuelvo a mi región, es que aunque esté en la Constitución, no se cumple. Y a lo más hay medidas de mitigación, hay sanciones, por supuesto, respecto, ¿cierto?, a este derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, lo que no quiere decir que no tengamos que establecerlo. Yo creo que estamos frente a una oportunidad única, inédita, no la podemos dejar pasar, que en la Constitución se establezca la igualdad de género. Pero tenemos que tener muy claro, y tiene que ser parte del debate, dónde esto se va a traducir, dónde esto se va a plasmar, para que nosotras mismas no creamos que con esto basta. Ahora, yendo a eso, en concreto, creo que es clave que donde se toman las decisiones hay igualdad de género, y eso va a tener que quedar plasmado precisamente en la Constitución, porque es ahí donde se regula, ¿cierto?, nuestras instituciones. Yo creo que en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial es clave. Es clave porque hemos visto cómo lamentablemente hay muchos fallos donde, sobre todo de violencia, por ejemplo, contra la mujer, donde no solamente no lo compartimos, sino que nos parece que es de poco sentido común, que escapa a la sana crítica, que escapa a lo que hoy día ya no es discutido. Y eso pasa porque no hay una mirada de género en el Poder Judicial. Pero eso no quita que obviamente podamos avanzar en otros órganos donde, concuerdo con Bárbara, sea colegiado. Ahora, yo soy de las que no creo que no haya mujeres. Cuando uno forma, busca, abre puertas, hay mujeres. Sí creo que estos cambios, en el caso, ¿cierto?, de que sea paritario estos órganos colegiados, yo estaría dispuesta incluso, como máximo, digamos, para poder avanzar de igual forma, en establecerlo con gradualidad, pero tenemos que llegar a que sea paritario y no a que sea de decisión de quién esté presidiendo o no un determinado órgano colegiado o de la forma en que se constituya. También creo que es importante el dejar de lado lo que hoy día ha ido ocurriendo con invisibilizarnos, es decir, la nueva constitución tiene que permitir también este lenguaje social, jurídico, que viene de la mano de que haya más mujeres donde se toman decisiones, que algunos hoy día incluso les parece, voy a decirlo, pero les parece ridículo que cuando uno llegue a un conversatorio salude a todas y todos. Algo que nosotros ya tenemos más que incorporado y que creemos que es básico, insisto, y de puro sentido común. Y por supuesto también en el nuevo marco normativo que va a dar este paraguas, esta nueva constitución, también es importante señalar que si no lo tuviéramos, por ejemplo, la igualdad de género en esta constitución, de ahí para abajo no hay ninguna instrucción, no hay ningún ordenamiento que tenga que cumplir con lo que establece este paraguas, y por eso también es importante que lo dejemos establecido desde ya, para que, o consagrado, para que luego cualquier otra ley, decreto, en fin, tenga que estar alineado con lo que hoy día va a tener este rango constitucional y nos permita de esa forma no escapar a una ley o a cualquier otro, insisto, norma dentro del ordenamiento jurídico que tenga que cumplir con este derecho que esperemos que quede consagrado en la Constitución. Perfecto, o sea, paridad, paridad, paridad para la Convención Constituyente es el mensaje de la diputada Núñez en este conversatorio, y es un buen punto, ¿no? Plantearse de qué manera, si no se realiza en paridad la elaboración de una nueva constitución, tal como plantea la diputada, ¿qué puede esperar uno de que un grupo que no es paritario luego diga, bueno, los demás órganos tienen que ser paritarios? Uno podría considerarlo como
relativamente improbable. Quiero abrir la conversación a las preguntas que les están llegando. Quiero aprovechar de saludar a todas las personas que están conectadas y que se hacen parte de la conversación y que tienen interrogantes súper interesantes respecto a lo que estamos conversando en esta mañana. Me gustaría hablar respecto a lo que se pregunta respecto a disposición de las jóvenes a participar, porque yo creo que particularmente en Abofem, por ejemplo, allí se ven a mujeres jóvenes, bueno, la diputada en el trabajo territorial y en su zona, también desde el PNUD, siempre se está consultando qué es lo que pasa con las jóvenes. Yo estaba pensando en cómo se hacen esfuerzos por llevar a votar a las más jóvenes, porque esa es una forma de participación política. Al mismo tiempo creo que tenemos a más mujeres tocadas por temas que les atañen muy directamente, ¿no es cierto? Las marchas feministas, que son multitudinarias o eran multitudinarias cuando todavía podíamos reunirnos, digamos, en esas grandes manifestaciones. O al mismo tiempo lo que dicen los estudios más recientes, por ejemplo, del COES, que apuntan a que hay un interés político en las personas más jóvenes, no necesariamente se expresa en el voto, pero sí hay un interés de participar, de hablar en lo político. Marcela Ríos, desde el PNUD, ¿qué es lo que ustedes observan respecto a esta disposición a participar, no solo a través de la votación? Bueno, efectivamente yo creo que hemos ido constatando un cambio. En los 90 se hablaba mucho de esta idea de que los jóvenes no tenían interés, del famoso mote de no estamos ni ahí, y eso claramente, si es que alguna vez fue cierto, quedó superado, yo creo, por lo que vemos en mucha evidencia, que los jóvenes han ido dando un vuelco en términos de su interés por involucrarse en lo público. Hay grupos importantes de jóvenes que tienen posiciones políticas, que se identifican con diversas causas y que además están activos y durante la última década hemos visto que ha ido aumentando los niveles de involucramiento en lo público. No necesariamente ese involucramiento está vinculado a participación electoral, en algunos grupos sí, y ahí hay un claro sesgo de clase, de estrato socioeconómico. Los jóvenes que tienen mayores niveles educacionales tienden también a votar, pero en muchos sectores más populares los jóvenes se han restado de participar porque tienen quizás una distancia muy grande de la política, una crítica respecto de la política, falta de confianza en las instituciones. Entonces, y como decía antes, sí hemos observado que hay una brecha de género en favor de las mujeres en los grupos más jóvenes, en términos de participación electoral, siendo las mujeres quienes más acuden a votar en el mismo grupo de edad. Una de las oportunidades que abre el proceso constituyente, que nos parece a nosotros enormemente positivo, es que tiene el potencial de canalizar este interés por lo público de manera institucional, como traer de vuelta a la democracia representativa a quienes han estado alejados, a quienes tienen una crítica o quienes no se sienten representados por la forma de funcionamiento de la política tradicional. El proceso constituyente abre algo distinto, abre una oportunidad para tomar una decisión sobre algo que es muy relevante para el país, pero una de las cosas que nosotros hemos planteado es que el fondo del proceso es tan importante como el proceso mismo, ¿no? Por una parte, en un país donde no existen mecanismos de democracia directa habituales, como existe, no sé, en Suiza, en Uruguay, en Estados Unidos, donde la gente vota en plebiscitos muy a menudo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, están acostumbrados a estos mecanismos. En Chile no se ha realizado un plebiscito desde 1988, ayer se cumplía un nuevo aniversario de ese momento. La inmensa mayoría de las personas hoy día no votó en el plebiscito del 88, no tenía 18 años, hoy día hay más personas que no votaron en ese evento de las que sí votaron. Entonces, primero el haber diseñado, y esto fue un acuerdo de los partidos en el Congreso con amplio apoyo de todo el espectro político, diseñado un itinerario constituyente donde hay 3 momentos de elección, ¿no? Este plebiscito de entrada que va a definir la ruta, si se cambia o no la Constitución, y el mecanismo, convención constitucional o comisión
o convención mixta. Después los ciudadanos, si gana el apruebo, van a poder en abril, junto con las elecciones municipales y regionales, poder elegir a sus representantes a la convención mixta o a la convención constitucional. Y finalmente los ciudadanos van a poder acudir a las urnas al final del proceso, abriendo por lo tanto un proceso inédito que de alguna manera nos puede significar que las personas se relacionen distinto con la democracia, porque van a tener una participación que nunca antes estuvo abierta, y eso nos parece que puede generar una dinámica de cambio en la relación con las instituciones, que puede ayudar a legitimar la democracia, los partidos, y generar mayores interés. Y con esto cierro. También toda la discusión de inclusión, se ha hablado aquí de la paridad, no solo las encuestas, nosotros hemos realizado focus group con mujeres, bueno, justamente en Antofagasta, donde la diputada representa esa zona, pero también en Temuco, en Santiago, con mujeres, y vemos que el tema de la paridad es muy importante para las mujeres, que lo han acogido muy positivamente, les hace sentido. Pero también está en discusión la participación de los independientes, por primera vez en la historia van a poder presentar listas, y también la discusión de los escaños reservados. Entonces, desde la política, han abierto un proceso que no es solo con participación directa vinculante, sino que también que abre por primera vez espacios de participación más amplia, más diversa, y creemos que ese proceso, bien encaminado, puede contribuir de manera importante a motivar a los jóvenes y a los no jóvenes que se hayan alejado de la democracia representativa, y nos parece algo muy positivo en ese sentido. Datos súper interesantes que creo para quienes recuerdan esa generación que no estaba ni ahí, que tiene poco que ver, aunque hay diferencias, como decía Marcela, explicaba respecto a niveles de educación, qué sé yo, pero en general no nos parece que hoy esté representando lo que están pensando ni los hombres jóvenes ni las mujeres jóvenes. Hay una pregunta para la diputada Paulina Núñez que me parece muy interesante. Dice, ¿qué proyectos a favor de la igualdad de género o a mejorar desventajas clamorosas? No sé, qué una persona que está acompañando el Zoom, de las mujeres han participado en forma coordinada las legisladoras. ¿Se quiere? Oye, gracias por esa pregunta, porque yo sé que a veces cuando uno participa en debates o en conversatorios donde hay solo parlamentarios, ¿cierto? Obviamente que cada uno ha decidido estar de un lado de la mesa y tenemos diferencias ideológicas, valóricas, políticas, en fin. Pero yo lo que quiero destacar es que en materia de género cada vez más empujamos transversalmente la agenda que tengamos para abrir espacio, para que más mujeres se incorporen donde se toman decisiones, para también en la vida, en lo cotidiano, facilitarles la posibilidad de incorporación al mundo laboral, en fin. Entonces, yo lo primero que me gustaría decir es que me atrevo a decir, este es mi segundo parlamentario, que desde que impulsamos la ley de cuota, que en ese caso fuimos todas, no hubo ninguna se restó, todas las diputadas que estábamos en ese minuto en la Cámara, en ese minuto de diputados, hoy Cámara de Diputadas y Diputados, porque fue una modificación que hace poco también aprobamos, lo hicimos en forma transversal. Así que voy a partir poniendo los ejemplos y aprovechando, ¿cierto?, la pregunta con la ley de cuota. Después avanzamos también transversalmente con el postnatal de emergencia, con el tema de la paridad, y ojo, con el tema de la paridad lo que ocurrió fue que como se vota, fueron proyectos que surgieron de la Cámara, entonces se votaron 2 veces en la Cámara, en primer y tercer trámite. Entonces, en el primer trámite, las mujeres que no se sumaron con su voto a favor, muchas de ellas se incorporaron en el tercer trámite, es decir, fuimos capaces, y aquí digo todos, desde la sociedad civil obviamente, de poder convencer a las demás parlamentarias que no se habían sumado por distintos motivos en una primera instancia. Y yo creo que eso habla muy bien de que para eso es el proceso legislativo, para eso es el debate que se da en el Congreso. Después, obviamente, que todo lo que es en materia de violencia, desde en su minuto la tipificación del femicidio, hoy día, ¿cierto?, el aumento de pena, ahora no solo el aumento de pena, sino que también el avanzar, por ejemplo, una defensoría para las víctimas, creo que todo eso se ha ido avanzando transversalmente. Y también, por ejemplo, ahora a propósito de la pandemia, sabemos todos que hay una mesa COVID, donde ha estado muy presente la mirada de género con distintas representantes desde la sociedad civil, desde el mundo político, y ahí, por ejemplo, la reactivación social tiene una mirada de género porque hay propuestas
que van directamente en beneficio o con un mayor apoyo para que las mujeres se vayan reincorporando al mundo laboral. Así que todo eso, digamos, se ha ido empujando transversalmente, pero para poder responderlo en general y para dejarlos con esperanza, a pesar de, insisto, de nuestras diferencias políticas, valóricas, en fin, que legítimamente están representadas en el Congreso, la agenda de género cada vez tiene más fuerza y se empuja transversalmente, y eso habla bien de que o nos apoyamos todas y entendemos que las que ya llegamos tenemos que ayudar a que lleguen más, o difícilmente, ¿cierto?, vamos a poder hablar de que hay que votar por todas, sino que hay que trabajar por todas también. Interesante, diputada Núñez, y claro, yo creo que a veces en la discusión, y esto además está bien estudiado, ¿no? Esta idea de no todas las mujeres que lleguen a los puestos de poder piensan igual, son mujeres que tienen diferencias políticas, que representan distintas ideas, ¿no? Y que van a estar en veredas muy opuestas respecto a distintos temas. Pero sabemos también por la experiencia internacional y ahora por las experiencias que describe, diputada, que existe la capacidad de articularse en torno a temas que los hombres quizás no ven, y las mujeres ven con brutal realidad en muchos temas, como por ejemplo la violencia, o como por ejemplo la ausencia o invisibilización de las mujeres en instancias donde se toman las decisiones. Hay una pregunta para Bárbara Sepúlveda de parte de Alejandra Pizarra. Dice, Bárbara, ¿es posible consagrar en la nueva Constitución un nuevo concepto de familia que incluya también a familias no tradicionales y que pudiera por consiguiente guiar la implementación de leyes que regulan, por ejemplo, violencia intrafamiliar en todas estas familias? Es la pregunta de Alejandra Pizarro. Muchas gracias, Alejandra, por la pregunta. Es muy importante, y yo creo que no solo se puede, sino que se debe. Yo creo hay una deuda muy importante hoy día también, precisamente cuando hablamos de estas posiciones en las jerarquías sociales que se producen y no las podemos negar, donde las personas de la diversidad sexual en particular han sido bastante discriminadas en materia de familia en particular, precisamente porque no se reconocen sus derechos en igualdad de condiciones al resto de las formas de familia. Se ha privilegiado en la legislación una forma de familia heterosexual, matrimonial, y por lo tanto un montón de extensión de derechos desde la filiación hasta la misma posibilidad del matrimonio les han sido negadas a las familias de la diversidad sexual. Yo creo que ahí también hay que incorporar esta idea de familias diversas y familias múltiples, no solo al espectro LGBTI, sino que también hoy día tenemos un montón de familias, y quizás aproximadamente, me parece, 42% hoy día de las familias tienen jefa de hogar, jefa. Y son familias donde las mujeres, sin una pareja presente o sin una pareja estable, que en el fondo que nos haga pensar que es parte de la familia, sí llevan adelante, sacan adelante a su familia, son las sostenedoras, son las proveedoras del hogar. Y también hay una forma de familia que, o sea, es casi la mitad de la población, de hecho. Entonces me parece súper relevante pensar que todas estas formas de familia no solo deben estar reconocidas, sino que deben contar con garantías para su protección. Y ahí está el rol del legislador y los futuros y futuras legisladoras que van de todas maneras con estos mandatos que mencionábamos, estos mandatos específicos, no solo a promover su protección en el sentido de garantizarle los derechos, que estos puedan, por ejemplo, casarse o adoptar o tener hijos en igualdad de condiciones, todas las familias, sino que además se generen mecanismos que permitan la corresponsabilidad en los cuidados, el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, su valorización, su remuneración. Son todos aspectos que están vinculados a la labor, al rol de las familias, a la labor de los cuidados también históricamente asignados a las mujeres, y que hoy día estamos tratando de ampliar también, ¿cierto?, la posibilidad de que esto sea asumido de forma corresponsable y con un rol fuerte del Estado igual. La corresponsabilidad social de los cuidados tiene que avanzar a un rol del Estado más protector y garante, precisamente porque no podemos dejarle todo al espacio privado, es una carga tremenda. No me acuerdo si Marcela o María Inés hacían un recuento de cómo asumir estas cargas también genera un desgaste emocional tremendo. Entonces me parece que hablar de la familia también es central en la próxima Constitución, y garantizar de esta forma su amplio reconocimiento y su amplia protección en toda la diversidad. Perfecto. Marcela, pregunta Fernanda San Martín respecto a
cómo se formula la participación de grupos, de muchos grupos, dice que hoy están invisibilizados, que no se incorporan en la toma de decisiones. Por ejemplo, las personas con discapacidad, cómo entenderlas como con sujetos de derechos, cómo hacerlas parte de la nueva Constitución, dice cómo hacer cumplir lo que el Estado de Chile comprometió el 2008 ante la Convención de Personas con Discapacidad y, más aún, la invisibilidad de las mujeres con discapacidad. Bueno, he estado tratando de contestar algunas de las respuestas ahí en el pregunta y respuesta. Yo no sé si lo pueden ver porque hay hartas respuestas, hartas preguntas, así que muchas gracias, todas muy, muy interesantes. Yo creo que, bueno, hay un tema, creo que está cruzado el proceso constituyente con una tensión que tenemos a nivel mundial más grande, con una reflexión que tenemos respecto de cómo funciona la democracia representativa y cómo complementar la democracia representativa con espacios de participación y de deliberación. El proceso constituyente está siendo impulsado como a través de mecanismos de representación, como decíamos antes, se van a poder elegir representantes, los representantes esta vez de manera inédita en la historia del país van a poder ser también no solo presentar listas a los partidos políticos, sino que también listas de independientes. Es muy probable que vamos a tener escaños reservados para los pueblos indígenas. El Congreso ya aprobó la idea de legislar por amplia mayoría y se está discutiendo en un mecanismo específico que yo espero que pronto pueda zanjarse. Y también se ha incorporado la dimensión de paridad. Entonces se ha avanzado también, se pidió, digamos, y dentro de los acuerdos que se aprobaron en enero, un porcentaje de personas con discapacidad que fueran incorporadas en las listas de los partidos independientes. Entonces hay una manera, digamos, de incorporación a través de los mecanismos de representación. Pero con muchos otros grupos yo creo que acá tenemos una discusión también pendiente respecto de la deliberación de la sociedad durante el proceso constituyente. Y ahí la experiencia de otros países muestra que se pueden hacer muchos esfuerzos, como también los hace el poder legislativo hoy día, el mismo Congreso, ¿no? Hay muchos espacios y hemos avanzado en tener, primero, estándares de acceso a información. La misma diputada Núñez preside el grupo bicameral de ética y transparencia. Se están haciendo muchos esfuerzos para abrir el proceso legislativo para que los ciudadanos puedan no solo enterarse, sino que comentar, hacer comentarios de la deliberación. Entonces hay una parte que la tecnología moderna nos ofrece, que yo creo que se puede poner al servicio del proceso constituyente. Hay varias propuestas que andan dando vuelta respecto de la participación durante el proceso constituyente, que yo creo que hay que tomar en serio, en el sentido de que se pueden trabajar en comisiones, se pueden hacer audiencias públicas, la convención podría sesionar en regiones y no solo en Santiago, podría hacer audiencias en regiones para recibir a ciertos grupos, las comisiones podrían recibir audiencias, se podrían recibir propuestas como lo hizo el proceso constituyente, por ejemplo, en Sudáfrica, en Islandia, en Bolivia. Hay diversas maneras y creo que es importante pensar que cualquiera de las dos opciones de convención que se defina, 155, 172, es un grupo pequeño de personas en comparación a la enorme diversidad de actores que hay en la sociedad chilena. Entonces, el rol de los partidos políticos, de los movimientos sociales que van a presentar listas, es el rol esencial en una democracia de representación. Los partidos tienen que representar intereses, representar a distintos sectores, los grupos de independientes también pueden hacer eso, pero yo esperaría, y creo que en eso se puede se está trabajando, diversos grupos están haciendo propuestas, y yo creo que es algo que se puede seguir avanzando, tanto en una discusión en el Congreso como después en el órgano constitucional, de abrir espacios de participación durante la deliberación. O sea, yo creo que el estándar de la democracia hoy día no va a permitir que tengamos a 155 personas encerradas en una sala, que nadie sepa lo que están haciendo, y que nos enteremos 9 meses después, nos entreguen un texto de 400 páginas y nos digan sí o no.
Yo creo que la forma en que está funcionando la política, la democracia en el mundo contemporáneo implica otra dinámica, y creo que sí, yo tiendo a ver el vaso medio lleno y a ser optimista de que sí creo que hay una voluntad importante por abrir esos canales de participación y de escucha. Perfecto. Reiterar el agradecimiento y valorar las preguntas que están llegando, pues, porque son muchísimas y son muy buenas. Así que también, por supuesto, saludar a todos quienes están siguiendo este conversatorio. Precisamente hay preguntas que están en la sección de preguntas y respuestas, hay algunas que hemos respondido, que ha respondido, por ejemplo, Marcela Ríos, que una de esas me gustaría planteársela también a la diputada, que escribe Carolina Carrera y habla de las estrategias necesarias para lograr pactos entre mujeres de partidos políticos, de organizaciones sociales y territoriales y movimientos feministas que permitan avanzar en una constitución que asegure la igualdad. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo vería, diputada, desde un partido político? ¿Cómo es, cuán necesario lo considera y cómo es posible articular esa combinación con mujeres que a lo mejor no están en la militancia del partido, pero están en otras organizaciones y que podrían articularse con quienes están en las colectividades? Oye, esa pregunta es clave, o sea, yo de verdad creo que esa pregunta es clave para lo que viene, sobre todo desde los partidos políticos, porque lo primero que hace un partido político cuando está buscando candidatos es echarle mano a la militancia, a alcaldes, alcaldesas, a concejales, concejalas, o que candidatos o candidatas que hayan perdido elecciones porque tienen votos en el bolsillo y por lo tanto, ¿cierto?, tienen un mayor conocimiento de sus territorios y podría eventualmente ser más fácil ser electo. Pero lo que estamos haciendo nosotros, y aquí ya me remito a mi casa, voy a hablar desde Renovación Nacional. Además, yo estoy a cargo dentro de la mesa del partido de buscar candidatos y candidatas, de hacer, nosotros estamos dividiendo el proceso en tres, no sé si puedo decir esto, pero voy a empezar a contarlo. Estamos primero en un comité de búsqueda, simplemente buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ir a esta convención, a proponer, obviamente, lo que nosotros queremos llevar, nuestras ideas, nuestra reforma, nuestras propuestas, en fin, pero sí juntar ahora y tener ahora, antes incluso, ¿cierto?, del plebiscito nacional, por eso quiero marcar el punto, listo ese grupo y ese equipo de hombres y mujeres que están dispuestos a ir a competir. Luego de eso, tenemos un comité electoral que se tiene que preocupar de esto, de que nuestras listas por cada uno de los distritos sea paritaria, que las mujeres que llevemos sean competitivas, que a veces hay candidatos o candidatas más conocidos o de más arrastre popular y hay otros que no son tan conocidos, pero sabemos que pueden ser un aporte. O sea, todo eso, de eso hay que preocuparse, y en paralelo, obviamente, también un comité de contenido para poder llegar con una propuesta, con bases mínimas, con denominadores comunes. Y en ese caso, lo que definimos en el partido es no solo o no avanzar con fuerza en la militancia, sino que abrirle espacio a los independientes. Que no tengamos que decirle a un candidato o una candidata que quiera ir por Renovación Nacional, tiene que firmar las fichas, tiene que militar en el partido, tiene que hacerse cargo de algún distrito. No, al contrario, desde su rol independiente, pero obviamente cercano, ¿cierto?, a nuestras ideas, a nuestra declaración de principios, en fin, tener un espacio para poder competir. Y yo creo que eso es clave, esa decisión de los partidos políticos es clave, de poder abrirle espacio a los independientes sin exigirle militancia y tampoco buscando primero dentro de la militancia, sabiendo que hay, sobre todo en el caso de las mujeres, muchas mujeres en distintas organizaciones de la sociedad civil que están dispuestas a ir. Sabemos que es distinto al Parlamento, esto es 1 año y no 4 u 8, eventualmente es en Santiago y no en Valparaíso. Son todas cuestiones pragmáticas, pero que se ponen sobre la mesa cuando los partidos buscan, ¿cierto?, candidatas o candidatos. Y ahí complementar, Paulo, algo que respondía Marcela. Para los independientes hay una cuestión inédita. El formar listas, para los que sabemos cómo funcionan los sistemas electorales, formar listas para los independientes hoy día, no voy a decir que es una ventaja, pero sí voy a decir que al menos corren con menos desventaja frente a los partidos políticos con sus listas y sus pactos. O sea, hoy día los independientes pueden formar sus listas. De hecho, en la Comisión de Constitución, de la que formo parte, no estoy segura si hoy día en la tarde o mañana en la tarde, pero discutimos el proyecto que les va a permitir, porque tienen que juntar firmas, ¿cierto?, que a todo esto quedó muy reducido. La verdad es que el porcentaje quedó muy reducido respecto a las firmas que tienen que juntar, pero además les queremos facilitar, a propósito de la pandemia, que no sea presencial. Esto se hace presencial ante un notario, qué sé yo, sino que se puedan reunir esas firmas
con medio, digamos, telemático, la clave única, eso es lo que tenemos que empezar a discutir en la comisión, pero todo con miras a facilitar la participación de independientes en una futura convención. Ojalá que haya más independientes dentro de los partidos políticos, pero si los independientes van a formar sus listas, en este proceso se va a poder hacer. Perfecto, muchísimas gracias, diputada. Bárbara, hay preguntas que tienen que ver con parte de lo que decía la diputada, parte de lo que decía Marcela Ríos. La diputada se refiere al tema de cómo integrar a personas independientes en el proceso constituyente. Me gustaría tener tu mirada respecto a eso. Hay cambios que pasan por el Congreso que ya nos estaba anunciando, se van a ver tan pronto como en las próximas horas y que son muy relevantes. Y al mismo tiempo quería preguntarte respecto a al tema de las mujeres más jóvenes, que lo habíamos tocado con Marcela Ríos, pero que también parece muy relevante. Virginia Guzmán, por ejemplo, nos escribe y nos dice, parece haber un movimiento respecto a disposición a organizarse, pero no necesariamente a votar. A lo mejor y te lo pregunto, a lo mejor hay más disposición a convocar, a realizar algún tipo de acto, realizar algún tipo de manifestación que hacer, por ejemplo, trabajo constituyente. No sé cómo lo están observando ustedes desde ABOFEM. Gracias, Paula. Sí, mira, yo creo que de todas maneras esta idea como de que los jóvenes o las mujeres jóvenes en particular no quieren participar ha sido bastante ya desmentida. A mí me ha tocado enfrentar de repente en paneles o incluso en reuniones, recuerdo incluso en el colegio de abogados como ciertos abogados también decían, bueno, si no hay suficientes abogadas aquí en el Consejo General es porque a las mujeres y a los jóvenes, ambos, no les interesa participar. O sea, claramente que eso es falso. Y es tan falso que se demuestra fácilmente. O sea, lo mismo del Colegio de Abogados. No habían básicamente mujeres en el Consejo General, pero había una asociación de abogadas feministas que tiene casi 500 socias. Entonces, ¿cómo él explica que eso efectivamente ocurra? Entonces, más bien, creo yo que hoy día también tenemos que hacernos cargo como sociedad de que primero, no es verdad que las personas jóvenes y las mujeres jóvenes no queramos participar. De hecho, lo hacemos. Hemos creado espacios específicos para hacerlo precisamente por no solo la desafección política y la falta de representatividad de ciertos espacios que ya no son atractivos, sino que yo creo precisamente porque esos espacios han sido pensados y cerrados a la participación de las mujeres y los jóvenes. Por eso estas alternativas, estos espacios paralelos. Yo creo que en ese sentido también en las organizaciones sociales se ha producido más o menos lo mismo. En el movimiento feminista en particular, yo no veo un movimiento feminista llamando a no votar, llamando a organizarse y no votar, para nada. De hecho, hoy día la mayoría de las organizaciones feministas de Chile estamos llamando a votar por el apruebo, llamando a votar por la Convención Constitucional, precisamente también como un movimiento que es consciente de los cambios que se requieren a nivel institucional. Podemos ser críticas, nos pueden gustar algunas cosas o no gustar otras, de todas maneras, y como toda ciudadana tenemos el derecho también a tener una opinión disidente incluso y ser muy críticas con el proceso, pero eso no significa que no queramos participar de ese proceso. Yo creo que la conciencia cívica hoy día también en la ciudadanía es bastante alta, que no era verdad que a la gente no le interesaba participar. Yo creo que eso lo demostró el estallido social también. Así que no creo que aquí vaya a faltar la participación femenina. Sí me preocupa quizás la participación, no tanto de las jóvenes, sino que quizás de otro segmento generacional, precisamente por lo que se observa, y que bueno, que Marcela comentaba, lo que se observa en las elecciones internacionales, donde muchas mujeres también tienen miedo de participar, y han tenido miedo de participar durante la pandemia, por el riesgo que conlleva a posibles contagios, etc. Entonces yo creo que ahí también hay algún rol que tenemos que cumplir, quienes tenemos de alguna forma una incidencia, una voz, precisamente para manifestar tranquilidad a la ciudadanía, de que este proceso, el CERVEL lo está llevando con todos los resguardos que se requieren. Es un proceso que además hay muchos más locales de votación, las medidas de seguridad y la sanitización personal, eso es algo que todas las personas conocen, es lo mismo que ir al supermercado, quizá incluso es menos riesgoso ir a votar que ir al supermercado, precisamente por la rapidez de la gestión. Y sobre los independientes,
Yo creo que hoy día los independientes lo tienen muy claro y lo han manifestado, o sea, cuáles son los obstáculos reales para su participación, porque más allá de que las adecuaciones, cuando se modificó la ley 21.200 para poder establecer la paridad, como la ley siguiente, la reforma siguiente, incluye esta posibilidad para los independientes de hacer listas, de poder, incluso, bueno, se les aplica por supuesto la paridad, pero de poder llevar candidaturas con el 0,4% de los votos del distrito, la votación anterior. Hoy día eso es bastante difícil de lograr en pandemia. O sea, que la gente vaya al notario para inscribir una lista independiente, es difícil mover gente, eso es una realidad. Y como el proceso está tan encima, yo creo que es urgente la reforma constitucional que rebaja eso al 0,2% de los votos, y que además permite que la gente pueda inscribir candidaturas de independientes con su clave única. O sea, son los dos mecanismos, creo yo, que podrían facilitar esa inscripción. Y estoy muy, muy contenta de que también hayan tantas independientes queriendo participar de este proceso, a la par de los movimientos, de los partidos políticos, y también los gestos, como dice la diputada, que los partidos políticos tienen que tener. O sea, darle espacio independiente es clave. Las mujeres y las organizaciones feministas también elevaron una carta a todos los partidos políticos instándolos a llevar candidatas feministas independientes en sus listas. Espero que eso tenga eco y que no se repita lo que vimos, que ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Lo que pasó en las primarias, donde habían 7 candidatas de 53. A mí, en eso para Pacto me parece que es Convergencia Progresista, me pareció realmente escandaloso que a esta altura todavía estemos presenciando ese tipo de sesgo y brutalidades, porque finalmente, ¿cuál es la señal que se da a las mujeres que queremos votar? Si no hay candidatas, ¿cómo esperan que aumente la votación de las mujeres? Me parece absurdo. Y ahí hay un llamado directo a los partidos políticos a no cometer estos errores. Son errores, finalmente. Son errores subsanables por lo demás, pero son errores graves, creo yo, hoy día, pensando en la democracia paritaria. Y además si me permite, yo creo, Bárbara, que más que errores es una falta de voluntad política. El no ir a buscar mujeres, no darle espacio a las mujeres, no ya, entonces yo propongo que hagamos, no sé, una campaña pero con nombre y apellido. Si yo creo que al final cuando uno lo emplazan, y nos pasa sobre todo, ¿cierto? Nosotros que dependemos de una elección popular, de la gente se levanta y va a votar por uno o no, y nos remece. Lo mismo ocurre con los partidos políticos. O sea, yo creo que sinceramente es impresentable que tengamos un partido donde no inscribió ninguna mujer a la primaria, para que le pongamos ojo con miras a Abril a que lo haga. Y bueno, y obviamente los que tenemos mayor representación, que entendamos que necesitamos una ley de un 40%. Así que yo ahí lo que le pido a todas y todos que estamos acá presentes es eso, es emplazar a que los partidos, estamos a mitad del proceso, iniciando el proceso, inscriban mujeres para la elección de gobernadores y municipal, dado que en esas elecciones no hay ley de cuota. Sí, es un recordatorio además respecto a estas percepciones que a veces pueden ser imprecisas, ¿no? Es como cuando decimos, bueno, hemos conversado suficiente sobre paridad, y alguien puede decir, ya hay paridad, ¿no? Pero seguimos viendo, por ejemplo, inscripciones de listas que no tienen mujeres ninguna, seguimos viendo paneles donde solo discuten hombres, seguimos viendo una serie de instituciones donde no hay mujeres prácticamente. Me parece estupendo el ejemplo de Bárbara Sepúlveda cuando desde el Colegio de Abogados decían, bueno, es que no hay mujeres, y las mujeres tenían toda una organización paralela donde había decenas, cientos de mujeres allí mismo. Quiero leer el comentario de Paulina Oribe, que dice, buena idea respecto a la clave única, hay una propuesta allí concreta para participar, hay que impulsarlas para que sea efectiva pronto, ni más ni menos que un 50%, dice Paulina Uribe. Y Loreto Schnake, que felicita y agradece la unidad en la acción de las diputadas para defender los derechos de las mujeres, avanzar en la incidencia de la toma de decisiones. Vamos por una democracia de género. Yo quiero agradecer el vívido chat y las preguntas y respuestas de este conversatorio. Marcela, me gustaría preguntarte respecto a lo que se está discutiendo, al valor de los y las independientes en esta conversación, y también respecto a un punto que menciona Bárbara que me pareció bien importante, y es los temores que podemos tener eventualmente a la hora de ir a votar en medio de una pandemia, ¿no es cierto? Y no sé si allí tú ves algún cruce con mujeres que están en la jefatura de sus hogares, que están a cargo de niños, niñas, trabajo, a lo mejor allí el temor
a un contagio es mayor, el temor a una enfermedad es mayor, porque dices, ¿quién va a quedar a cargo? ¿No? ¿Hay algo de eso que estemos viendo? ¿Y de qué manera podríamos garantizar que el voto es seguro también cuando existe el virus circulando, digamos, todavía? Sí. Yo creo que está ciertamente todavía instalada la preocupación por el contagio. Vemos que en ningún caso este es un tema que esté superado. Tenemos regiones donde se está empeorando la situación y eso es algo que está claramente presente. Sin embargo, también es cierto que el CERVEL ha estado trabajando, ha tenido una mesa amplia de discusión, que se han tomado decisiones que yo creo que van a contribuir y está también un poco en la tarea de todas y todas de tomar las decisiones, de informarnos. Hay una página, se ampliaron la cantidad de locales de votación, así que todo el mundo es necesario que revise para asegurarse que no le hayan cambiado el lugar de votación. Se extendió el horario, van a haber horarios preferentes para adultos mayores, va a haber una persona a cargo de los recintos para dar información, se eliminaron las cortinas del lugar de votación, vamos a poder llevar nuestro propio lápiz, pasta azul, que no sea gel para que no se corra, bueno, como todos sabemos, mascarilla, distanciamiento, alcohol gel, pero efectivamente yo creo que hay un tema que quizás no se ha discutido suficiente. El CERVEL también está llamando a las personas a no ir a votar acompañados, para evitar aglomeraciones, y yo creo que aquí hay un tema de género que me parece que no se ha considerado suficientemente, como se ha manifestado acá. Hay un grupo importante de mujeres que son jefas de hogar, muchas tienen niños pequeños, muchas no tienen dónde dejar a los niños, y yo creo que aquí hay un tema que quizás todavía se podrían tomar algunas medidas, el tema de la movilización, el tema de acondicionar algún espacio para que los niños queden en alguna parte, en el lugar de votación. Yo creo que ahí eso es algo que se tiene que incorporar en la discusión. Cuando tú no tienes una mirada de género de las políticas públicas, pasan estas cosas como que es entendible que se esté pidiendo que la gente no vaya en grupos de a 5 o de a 6 a votar, pero también alguna mujer puede recibir ese mensaje y entenderlo como: no voy a poder ir con el coche con mi guagua, no puedo llevar a mi niño de 5 años y no tengo con quién dejarlo, por lo tanto me voy a quedar en la casa. Entonces yo creo que ahí hay un tema todavía pendiente de abordar. Y pasando al tema de los independientes, creo que esta es una discusión muy importante. Como decíamos antes, fue algo que es inédito, que se puedan presentar listas de independientes. No fue fácil, pero se aprobó con una mayoría transversal. Hoy día me parece que, como decía la diputada, se están discutiendo seriamente las últimas como condicionantes, digamos, que generan una distorsión de la competencia. Hoy día no está igualada la cancha, los independientes no pueden competir en igualdad de condiciones. Lo que sí creo es que también es importante reconocer que los partidos políticos tienen un rol central en las democracias representativas, en prácticamente todos los procesos constituyentes donde se han elegido asambleas constituyentes, órganos constituyentes electos, la mayoría de representantes son de partidos políticos, porque son quienes representan intereses, porque tienen programas, porque tienen una visión ideológica. Entonces también es importante tener claro que el solo hecho de no estar afiliado a un partido político no necesariamente es una garantía de algo en términos programáticos, por ejemplo, y es cierto que esta discusión se ha instalado con mucha fuerza en un contexto de baja confianza en los partidos políticos, pero también es relevante pensar que los partidos políticos van a llevar listas, tienen programas, van a poder elegir candidatas, y también que los partidos han manifestado, muchos de ellos, que van a llevar también candidatos independientes dentro de sus listas. Yo creo que los partidos también tienen el incentivo para presentar listas que sean lo más diversas posible, que apelen a la ciudadanía, porque quien presenta listas de puros militantes de tercer nivel o que solo conocen el interior de su partido y que son
y que son esfuerzos, por ejemplo, por posicionar candidatos para que después puedan ir a otra elección, yo creo que a esos partidos les va a ir mal en la elección. Necesariamente, para que les vaya bien, yo creo que tienen que presentar una oferta atractiva a la ciudadanía, y quienes salgan electos van a ser quienes consiguen en última instancia ese apoyo. Entonces creo que también hay que tener una discusión seria respecto de que no pensemos, digamos, que el hecho de que solo por elegir independiente, eso es una garantía en términos de contenido o en términos de representación. Sí es importante, sí es un complemento esencial. Me parece que fue una muy buena señal haber abierto esta posibilidad, porque permite que el órgano constituyente estén representados sectores más allá de los partidos, y eso era claramente algo en línea con lo que la ciudadanía ha estado demandando. Diputada Núñez, me gustaría preguntar sus comentarios respecto a lo que comentan Marcela, Bárbara, respecto a la votación en pandemia para mujeres, y cómo hay que tener mucha claridad respecto a lo que planteaba Marcela. Si una mujer cree que no va a poder ir con el coche a votar, a lo mejor no tiene quien le ayude a cuidar a su hijo o su hija, y sabemos que el cuidado está mayoritariamente a cargo de las mujeres, ¿no? ¿De qué manera se podría, y si cree necesario, entregar mensajes claros respecto a que las mujeres, o a dar mayores garantías para que las mujeres puedan ir a votar seguras ese día en las condiciones de pandemia? Y también me pregunta respecto a su sector. Verónica Campino dice: ¿qué oportunidades para la centro derecha y para Chile presenta que la convención sea paritaria? ¿Cuál es su... ¿Cómo? ¿Qué oportunidades? ¿Qué oportunidades para la centro derecha y para Chile presenta que la convención sea paritaria? Escribe Verónica Campino. Bueno, a mí me encantaría ver a la Verónica en la convención. Lo primero que me gustaría decir. Oye, lo segundo, decir algo muy, muy concreto, porque hoy día el sartén por el mango lo tiene el CERVEL. Nosotros lo que hicimos en el Congreso Nacional fue aprobar atribuciones para que el CERVEL asegurara un plebiscito seguro. Y en eso creo que es muy importante recordar lo siguiente. Mira, primero, atribuciones del CERVEL. Rapidito, pero para que sepamos qué es lo que puede hacer. La constitución, instalación y funcionamiento de mesas receptoras de sufragio. Después, el horario de funcionamiento, y ahí destaco lo que decía Marcela, para que los jóvenes no vayan a votar en el horario que es exclusivo para adultos mayores, entre las 14 y las 17 horas. Luego, número máximo de apoderados, personas al interior y exterior del local de votación, y aquí me detengo en la cuarta atribución: medidas sanitarias, la regulación en el uso del lápiz, obligación del uso de mascarilla y otros medios de protección sanitaria para los electores para marcar la preferencia de las cédulas electorales, así como los útiles que deberán estar disponibles en las demás mesas receptoras de sufragio, y la elaboración de un protocolo de carácter general y obligatorio con acuerdo, obviamente, del Ministerio de Salud. Es decir, poner, por ejemplo, un espacio dentro de un local de votación para que se puedan cuidar por ese momento, ¿cierto? Una guardería, en fin, a los niños y niñas de madres, jefas de hogar sobre todo, o de madres que no tengan con quién dejar a su hijo en ese minuto, va a depender hoy día de este protocolo de carácter general que acuerde el CERVEL con el Ministerio de Salud. Por lo tanto, ¿cuál es la pega nuestra? Creo que hay que llevarlo a ellos que hoy día tienen el sartén por el mango, porque dentro de las atribuciones quedó una quinta atribución como un paraguas general, para que pudieran ellos también resguardar aquellas cosas que no quedaran expresamente o taxativamente. Y decir lo siguiente, yo sé que a veces se olvida, y por eso me gustaría recordarlo, Paula, que es que todas estas normas de plebiscito seguro quedaron entregadas al CERVEL para las elecciones que tenemos el próximo año. Es decir, todas estas nuevas atribuciones, todas estas atribuciones entregadas al CERVEL van a regir, van a poder disponer de ellas y van a tener que hacerse cargo hasta la elección parlamentaria presidencial del año 2021. Por lo tanto, creo que ahí también hay una responsabilidad de tener estas seguridades para que las personas puedan ir a votar, y obviamente que si se requiere, ¿cierto?, de una mayor facilidad o de menos restricciones para las mujeres, hoy día es el CERVEL con el Ministerio de Salud, porque la ley quedó redactada de esa forma, los que pueden ir tomando esas decisiones y abrir esos espacios, y ahí creo que es pega de nosotras, sobre todo, ¿cierto?, desde la sociedad civil, desde el Congreso, representarle esta necesidad con esta mirada de género al CERVEL y al MinSal, que van a tener que tomar esa decisión respecto a ese protocolo general.
Muchísimas gracias, diputada. Solo me resta invitarlas a una reflexión final para ir marcando el cierre de este seminario, de esta conversación, de este conversatorio. Me gustaría darles algunos minutos para que ustedes plantearan algunos pensamientos en torno a lo que hemos estado conversando hoy respecto a los temas que les parece fundamental puntualizar a la hora de despedirnos. Podemos partir con Marcela Ríos, si te parece ok. Seguimos con Bárbara Sepúlveda y podemos concluir con la diputada Núñez. Bueno, yo quiero agradecer, Paula, por la excelente moderación. Un lujo tenerte aquí. Y a Paulina, a Bárbara, un placer compartir este panel. Creo que ha sido súper interesante, las preguntas, las respuestas. Yo simplemente, muy brevemente, quiero invitarlas a todas y a todos los que nos están viendo a participar en este proceso. Nosotros desde el PNUD, como decíamos al principio, estamos impulsando esta campaña Vota por Todas. Las invito a entrar al link, a ayudarnos a difundir, a conversar con sus amigos, con sus parientes, con sus hermanos, hermanas, familias, etc. Respecto de este proceso, informarse bien, tomar posición y poder seguir participando activamente. Yo creo que la mejor forma para asegurar que este proceso sea ampliamente legítimo y que las personas sientan que hemos logrado como sociedad poder buscar una solución conjunta al tema constitucional, es si es que tenemos una amplia participación. Creo que para las mujeres este es un proceso clave, como acá se ha dicho, es la primera vez si se logra que esto se apruebe y que se siga adelante el proceso, que tengamos una constitución donde las mujeres estamos sentadas a la mesa, donde somos partes integrantes de este proceso de redacción, y creo que hay un amplio espacio para la sociedad civil, para las organizaciones de mujeres, para las abogadas, para las mujeres políticas en los partidos, para poder participar haciendo campaña, siendo candidata, elaborando ideas, haciendo llegar sus propuestas a la Convención Constitucional. Entonces, simplemente animarlas a todas y a todos a participar, a votar, a expresar sus preferencias y a seguir pendientes de este proceso tan relevante para el país. Muchísimas gracias, Marcela. ¿Bárbara Sepúlveda? Yo comparto los agradecimientos por la instancia, por las panelistas, por permitirme también participar aquí. Me honra mucho estar también compartiendo con tremendas mujeres lideresas y además estando a puertas de un proceso que puede abrirle tantas puertas a las mujeres. A mí me parece fabuloso y quería también agradecer por eso. Quería solo terminar para no repetir también lo que dice Marcela con esta invitación a la participación activa, es que también nos informemos sobre los posibles contenidos que podría tener esta Constitución y cómo nos puede beneficiar a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a las adultas mayores, por supuesto a la diversidad sexual. Y con este documento que quisiera también compartir, que es el documento que hicimos con 17 profesoras más expertas en Derecho Público, sobre una nueva constitución con género. Es un documento de circulación gratuita, no es largo, es sencillo de leer, está disponible en internet para todas aquellas que quieran descargarlo, y con eso también quisiera hacer una invitación al debate, a la reflexión, para que podamos entre todas y todos, no solo quienes vayan como delegados constituyentes efectivamente y ganen esas candidaturas, sino que toda la ciudadanía se haga parte de este proceso y se apropie de un proceso que es nuestro, que es ciudadano, y esa es la gracia además, de que sea así, 100% ciudadano, democrático, que gane la Convención Constitucional. No podemos permitir que eso se produzca a puertas cerradas, tenemos que nosotros también seguir incidiendo y debatiendo en los cabildos, en el territorio, en las asambleas, en las organizaciones, en las casas, en las familias, a la hora del almuerzo, todo lo que sea necesario para poder llevar estos contenidos a esa Constitución. Parte de ese proceso también tiene que ver con tener estos elementos para el debate, y con eso yo quisiera cerrar. Nuevamente, esto está disponible para todas quienes quieran leerlo, y no sé si después puedo compartir el link por ahí en el chat, y nuevamente agradecer también a ONU Mujeres por organizar esto. Me parece también muy importante la presencia, por supuesto, María Inés, que ya no está en pantalla, pero también quisiera dejarle un afectuoso saludo.
Perfecto, muchísimas gracias, Bárbara. Y están pidiendo el link en el chat, así que para las propuestas para una constitución con perspectiva de género. Diputada Núñez, sus palabras de cierre para esta conversación. Muchas gracias, Paula. Bueno, también agradecerte, me sumo a las palabras de agradecimiento y felicitaciones por la moderación. La verdad es que ha sido un gusto este espacio. Hay que repetirlo y agradecer la invitación a ONU Mujeres también. Agradecida de Marcela y de Bárbara de este debate, porque yo no tengo ninguna duda, y lo dije al inicio y quiero terminar con eso, que si nosotros somos capaces de respetarnos en nuestras diferencias políticas, en nuestras diferencias valóricas, los que formamos parte de un partido político con nuestras declaraciones de principio, pero tenemos la obligación de poner por delante la mirada de género en cada una de nuestras miradas en estos ámbitos, yo no tengo ninguna duda que en Chile vamos a ir avanzando de la mano todas. Cuando uno dice que tenemos que avanzar todas, realmente se tiene que traducir en no olvidarnos de aquellas que nos abrieron espacio y de no olvidarnos que somos responsables hoy día por el momento que estamos viviendo de abrir el espacio a muchas mujeres más que están dispuestas a participar y a atreverse. Por último, desde el proceso constituyente, desde el proceso constitucional, lo mismo, a mí me encantaría que las mujeres llegáramos con una propuesta, así como fuimos capaces de entregar nuestras propuestas con nuestros representantes en esta mesa COVID de género, ¿por qué no llegar con una propuesta transversal en unos 5 puntos que nos unan? Eso nos va a facilitar mucho, además, desde los partidos políticos, cuando tengamos estos mínimos comunes, estas bases que les queremos el día de mañana presentar a nuestros candidatos y a nuestras candidatas, que podamos incorporar esa mirada de género transversal en este nuevo proceso que yo al menos no tengo ninguna duda que vamos a iniciar a partir del 25 de octubre. Así que muchas gracias, Paula, y a todas y todos por esta invitación. Muchas gracias, diputada Núñez, Bárbara Sepúlveda, Marcela Ríos. Yo quiero recordar parte de lo que ustedes han dicho en sus palabras de cierre. Hoy se ha elegido una mujer, es la 4ª mujer que gana el Premio Nobel de Física en su larga historia, y lo primero que ella dice, es una astrónoma, dice: espero que mi trabajo pueda inspirar a otras. Creo que esa idea de las mujeres de mirar siempre que nadie quede atrás, quién está al lado, a quién le puedo tomar la mano, con quién puedo seguir avanzando, aquellas con las que coincido, pero también aquellas con las cuales en la diferencia puedo encontrar un lugar común, es una cuestión común a este conversatorio y yo creo a otras instancias. Muchísimas gracias a todas por sus presentaciones, muchísimas gracias a todas las personas que han escrito, que están en el chat, que mandaron preguntas. La invitación es a volver a reunirse el próximo jueves 8 a las 10 de la mañana con representantes y académicas indígenas. El agradecimiento además para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres, que ha coordinado esta conversación. Yo soy Paula Molina y me despido y hasta la próxima. Muchísimas gracias de nuevo, Marcela, Bárbara, diputada, María Inés Salamanca, Elizabeth Guerrero y todos quienes han participado tanto en la organización como en la asistencia. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao. Chao. Oye, muchas gracias a todas, Paula, Paulina, Bárbara, súper. Les vamos a compartir el link cuando esté para difundir. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Pudieron ingeniarle, chao. Chao.